este contenido de 2 lecciones, 2 reflexiones, y yo voy a tratar de hacer las cosas muy cortas, probablemente tal vez no muy clara, pero trataré de hacerlo mejor y ya el resto, el Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo se encargará de llegar a ustedes sus corazones. El título de la lección, esta reflexión, se titula Vivir con Cristo. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. ¿Qué pasa cuando usted decide convivir o vivir con su esposa, su futura esposa, su novia? ¿Qué sucede cuando usted decide vivir con ella? Primeramente van a compartir una casa, van a compartir una cama, van a compartir la cocina, la sala, toda la casa, el jardín, etcétera. Van a compartir muchísimas cosas, pláticas, experiencias, historias del trabajo. Cuando es un matrimonio bien sólido, esto es lo que pasa. Siempre, siempre se sucede una comunicación muy íntima. Este pequeño ejemplo, que tal vez no es correcto, pero que podemos aplicarlo humanamente a la vida espiritual con Cristo, con el Padre. Cuando decidimos entregarnos a Cristo, que no es simplemente de entregar, sino se tiene que llevar a cabo pasos, muchos pasos, para poder compartir con Cristo. Y el mismo Cristo en su palabra, Él promete muchas cosas. El mismo Cristo en su palabra promete de que va a estar en este templo, en nosotros, a pesar de que somos pecadores. Él promete darnos su espíritu. Él promete estar con nosotros todos los días. Él promete enseñarnos. Él promete guiarnos. Él promete librarnos del mal. Aún más que un matrimonio, que convivir en un matrimonio. Pues exactamente esto es lo que se va a tratar. Esto es lo que se está tratando de esta lección. Vivir con Cristo. Se requiere consagración, entrega, fe. Se requiere alejarse del mundo o de las cosas malas que se hacen en el mundo y tratar de practicar lo que la palabra de Dios dice. Hay un texto aquí en Colosenses 3:1 que dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El versículo 2 dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El último que leí fue el versículo 3. Es muy común la idea de que las personas demasiado espirituales corren el riesgo de vivir desconectadas de la realidad. Si bien eso puede tener cierto sentido, Pablo destaca un concepto igualmente importante en Colosenses 3. Si tenemos una mentalidad demasiado terrenal, no seremos de utilidad celestial para el Señor. Pablo señala muchos principios prácticos y reales que nacen del cielo y que solo pueden entender quien ha resucitado con Cristo,
según Colosenses 3:1. Los consejos del apóstol son principios muy prácticos que mejoran todas nuestras relaciones, no solo las que tenemos dentro de la iglesia, no solo las que tenemos con un amigo, con el anciano, con el pastor, con cualquier otra persona, sino también aún más con Cristo. Jesús dijo, pero yo les digo, amén a sus enemigos, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que lo aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen, para que sean hijos de su Padre celestial, que envía su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:44 y 45. Eso suena imposible y lo es. Humanamente hablando, necesitamos morir el yo antes de poder vivir realmente para Dios. Por eso debemos tener una mentalidad celestial si esperamos ser alguna utilidad terrenal para nuestro Padre Celestial. Y exactamente es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conectarnos. Es como es como el satélite estar conectado con un celular o cualquier otro dispositivo conectado con el satélite o cualquier otro dispositivo conectado, tener señal de la base central donde se manda la señal a todos los celulares. Estar conectado así. Porque si no estamos conectados, si no tenemos señal de lo alto, si no, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro no está conectado con el satélite de Jesucristo, entonces prácticamente andamos sin rumbo. Entonces estaríamos alejados, descalificados de la palabra de Dios, descalificados del reino, descalificados para predicar, descalificados en todos los aspectos. Vamos al comentario que dice así: debemos elevarnos a un grado más alto en el tema de la fe. Tenemos tan poca fe. Las palabras de Dios es nuestro respaldo. Debemos tomarla creyendo sencillamente cada palabra. Con esta seguridad podemos pedir grandes cosas y de acuerdo con nuestra fe nos sería concedidas. Si humillamos nuestros corazones delante de Dios, si buscamos morar en Cristo, tendremos una experiencia más santa y elevada. La verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado, no los que no ha mandado. Los frutos de la fe son la justicia, la verdad, la misericordia. Necesitamos caminar a la luz de la ley de Dios y entonces las buenas obras serán el fruto de nuestra fe, los resultados de un corazón renovado cada día. De ninguna manera debemos convertir el yo en nuestro Dios. Dios se dio a sí mismo para morir por nosotros, a fin de purificarnos de toda iniquidad. El Señor llevará a cabo esta obra de perfección en nosotros si le permitimos que Dios controle. La obra de justificación no puede ser realizada a menos que ejercitemos una fe implícita. Actuemos cada día bajo el poder todopoderoso de Dios que obra en nosotros. El fruto de la justificación es serenidad y seguridad eterna. Si hubiéramos ejercitado más fe en Dios y confiado menos en nuestras propias ideas y sabiduría, Dios habría manifestado su poder sobre los corazones humanos de una manera señalada. Por medio de la unión con Él, por medio de la fe viviente, tenemos el privilegio de gozar de la virtud y la eficacia de mediación. En consecuencia, somos crucificados, muertos y resucitados con Cristo para caminar en novedad de vida con Él. No debemos sostenernos con nuestras propias manos,
Debemos abandonar el yo en las manos de Dios. Nuestras faltas de fe es la razón por la cual no hemos visto más del poder de Dios. Ejercitamos más de fe en nuestras propias obras, en la obra de Dios por nosotros. Dios dispuso que se hiciera todo lo posible para que pudiéramos estar corazones con corazón, o pudiéramos estar corazón con corazón, mente con mente, hombro con hombro. La falta de amor y confianza entre nosotros debilita nuestra fe en Dios. Necesitamos orar como nunca hemos orado por el bautismo del Espíritu Santo, porque si hubo alguna vez un tiempo cuando necesitamos ese bautismo, es ahora. No hay nada que el Señor nos haya hecho, no hay nada que el Señor nos haya dicho más frecuentemente que nos concedería, ni nada por lo que su nombre sería más glorificado al dámoslo que el Espíritu Santo, o dárnoslo que el Espíritu Santo. Cuando participamos de ese Espíritu, los hombres y las mujeres nacerán de nuevo. Las almas de una vez estuvieron perdidas, serán encontradas y traídas de regreso. Todo este párrafo que leí se encuentra en el libro Alza tus ojos, página 344. El título fue Vivir con Cristo. Vamos a continuar ahora con el segundo tema. El segundo tema. Gracias amigos por venir y visitar este canal, por escuchar estos contenidos muy cortitos y espero que sea de bendición para usted y su familia, sus hijos. El título de esta segunda reflexión o segunda lección es Mentalidad Celestial. Mentalidad celestial. ¿Qué significa mentalidad celestial? ¿Qué significa cuando usted se enfoca en el estudio y se enfoca solamente en el estudio? Significa que su mente está enfocada en lo que usted desea hacer. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchas cosas que el ser humano no se ha dado cuenta usted que nosotros los seres humanos a veces quisiéramos ser doctor, quisiéramos ser ingeniero, quisiéramos ser un filósofo, quisiéramos abarcar tantas cosas cuando somos jóvenes, pero no logramos. Tenemos que enfocar en una cosa y poco a poco vamos ahí creciendo. Entonces, mentalidad celestial. ¿Qué es lo celeste? Lo celeste del cielo, lo celeste, la palabra de Dios que está, la palabra de Dios que está en la tierra. Pensar en Cristo, pensar en su palabra, pensar en las cosas buenas, amar al prójimo, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, amar a nuestros vecinos, amar a todo mundo. Si hay guerras, no estar en la parte, que queremos y en la otra parte no. Tenemos que neutralizarnos de las guerras porque las guerras solo producen crimen. Si hay problemas políticos, necesitamos neutralizarnos de las cosas políticas. No es bueno que nosotros estemos en un lado y el otro lado no. Totalmente tenemos que alejarnos de todas las cosas. Tenemos que llevar un balance para lo espiritual en nuestra vida. Mentalidad celestial. Vamos a leer un texto que dice así. Cuando Cristo, vuestra vida, se encuentra en Colosenses 3:4, dice así, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Y eso se lleva a cabo solamente si tenemos una mentalidad celestial. Y eso es el primer paso que tenemos que hacer como ser humano. La palabra de Dios no puede poseernos. Nosotros tenemos que ir como poseyendo la palabra de Dios hacia nosotros. Porque Dios no es el tipo de persona que
controla al ser humano. Dios sí realmente la, nos ha dado la libertad de escoger el bien o el mal. Nos ha dado la libertad de escoger por nosotros lo que queremos hacer. Sin embargo, el enemigo, que es Satanás, no es así. Él posee a las personas, él obliga a las personas. Entonces, mentalidad celestial no va a suceder porque Dios quiere poseerlo en usted o mandarlo a su mente la señal. No, usted tiene que buscar esa mentalidad celestial. Desde la cima de una montaña es posible contemplar el vasto paisaje circundante. No sé si usted lo ha hecho eso. Subir en una montaña y luego ver el paisaje. Las montañas han sido frecuentadas desde tiempos inmemoriales porque quienes procuran una experiencia más cercana con Dios, exactamente esto es lo que tenemos que hacer. Hay un Salmo 121, 1 al 2 que dice, Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso significa mentalidad celestial, porque usted cumple lo que dice este versículo. Usted está aplicando este versículo. Alza sus ojos a la montaña. Ver al Señor es una forma alegórica, es un ejemplo de ver una montaña y luego decir, alzaré mis ojos a los montes. Pero si usted tiene la oportunidad de ver esa montaña, también puede hacer y decir, alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Incluso los paganos construían montañas artificiales llamadas sigurats para reunirse allí con sus dioses. Curiosamente, la ciudad de Ur, que Abraham fue llamado a abandonar, tenía un gran sigurat visible desde varios kilómetros a la redonda. Pero la altura no acerca a nadie al cielo en un sentido espiritual. Si usted sube a una montaña y está ahí, o sube a 9,000 pies, eso no contribuye en la vida real a conectarse con el cielo. Es una manera, a veces, es un intento mental que la gente hace como sentirse cerca de algo, pero el que sí lo conecta totalmente con las cosas celestiales es que usted mismo diariamente hace la decisión de seguir a Cristo como los apóstoles le siguieron a Él y estar en oración, tener fe, confianza, esperanza y constantemente en la oración con Él. El esfuerzo humano no es suficiente para ello. Solo es posible acercarse al cielo en virtud del milagro de la gracia por el cual morimos y resucitamos con Cristo, figuradamente, mediante el bautismo. Veamos lo que dice Colosenses 2, 12, 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esto es otra manera de acercarse más al Señor. Cuando usted toma su decisión de seguirlo a Él y usted decide bautizarse. Cuando usted decide entregar y hacer un pacto, entonces se bautiza. Ahora, el bautismo de bebés no es lo correcto, pero yo respeto las religiones porque pues si eso es lo que ellos piensan que se tiene que hacer o usted piensa que eso es lo correcto, pues espero que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, le ayude a entender. Pero aquí lo más correcto, Cristo nos dejó un ejemplo que cuando Cristo decidió consagrar su vida, cuando Cristo decidió morir por la humanidad, cuando Cristo decidió emprender el camino
al rescate de la humanidad, tuvo que dar pasos como el bautismo, el ayuno, etcétera. Nótese que desde el principio de Colosenses 3 se insta repetidamente en lo que está arriba, es decir, lo que hay en el cielo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, con Él en gloria. Ciertamente hay muchas cosas en la vida cristiana que no tienen explicación. ¿Cómo puede alguien morir y resucitar sin saber o sin haber dejado de existir literalmente? A muchas personas tal vez no entenderían, ¿no? Si Cristo le pide a uno y dice, tienes que morir para ir al cielo. O como cuando le dijo al joven rico que tiene que, cuando le dijo al joven rico sobre, o cuando dijo Cristo sobre parábolas, por ejemplo, que es difícil de un rico entrar en una aguja. Es más fácil para un elefante entrar en una aguja que un rico, que un humano. Son cosas como para hacer pensar a las personas. Son cosas que mm, tienen otro sentido espiritual del más allá que a veces uno no se imagina. Lo mismo pasa como cuando Cristo nos habla que tenemos que morir, hacer morir el cuerpo y resucitar. Morir ese cuerpo que traemos como seres humanos, cuerpo de pecado, tenemos que hacer morir ese hombre viejo que la palabra de Dios habla y luego hacer que ese hombre nuevo espiritualmente, no en el sentido literal, espiritualmente, ese hombre nuevo tome posición sobre ese hombre viejo, porque ese hombre viejo lo único que supo hacer fue mujeriego, fue tomador de aguardiente, mató gente, fue un criminal, robó. ¿Qué más? Usted agregue ahí toda la lista de pecado que cada uno de ustedes hizo. Entonces ese es el hombre viejo. Ahora el hombre nuevo es el cuando usted se bautiza y decide hacer un pacto y seguir con Cristo. Ahora ese es el hombre nuevo. Ese es el nombre nuevo, el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es el que lo va a llevar a usted al cielo, a la nueva tierra. Es el que lo va a llevar a usted al paraíso. Entonces, pero vamos a empezar pensando una mentalidad celestial. La mentalidad celestial. Tenemos que tener la mente celestial cada segundo, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, cada año, hasta que nos morimos. No obstante, Pablo prescribe estos mandamientos porque existe una necesidad constante de que la vida espiritual sea renovada. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va viendo viejo, ¿no? El interior, no obstante, se renueva día de día. Y ese es el hombre nuevo. En efecto, podemos caer y perder la salvación y nunca estamos libres de la tentación en esta vida. Por lo tanto, debemos optar cada día por buscar las cosas de arriba. Nuestra vida eterna está a salvo, escondida con Cristo en Dios, pero la expresión externa de esta vida estará lejos de permanecer oculta. Queridos amigos, gracias por haber venido a escuchar esto, y este tema se trató sobre la mentalidad celestial. Si usted tiene otra opinión, si usted tiene una mejor idea, por favor, que esto que yo hablé le sirva como un puente para que usted mejore su opinión sobre este tema que se llama mentalidad celestial y comparta con sus amigos, sus vecinos, sus primos, familiares, etc. Cuídense mucho, que tengan ustedes un buen día, una buena tarde, buena noche, donde me escuchen. Hasta pronto.